Estamos de vuelta, amables televidentes, en este programa Una mirada crítica sobre Guatemala. Estamos hablando sobre el Popol Vuh y un libro reciente de Ricardo Falla, el antropólogo y jesuita guatemalteco, que habla del Popol Vuh, una interpretación para el día de hoy, es decir, siglo XXI, 2013. Para hablar de esto también nos acompaña don Nicolás Lucas, que es un sacerdote maya y miembro de la organización Oxlajuh Ajpop. En el segmento anterior nos quedamos en medio de la explicación que nos hacía Ricardo Falla sobre el nombre del Popol Vuh o el Pop Vuh, y nos hablaba él de cómo don Adrián Chávez, uno de los primeros estudiosos del Popol Vuh, propuso y se estableció bastante fuertemente este nombre Pop Vuh, ¿verdad? Ahí creo que nos quedamos. Sí, ahí nos quedamos. Yo estaba diciendo cómo en una de las últimas páginas, que no le suelen llamar páginas, sino folios. Folios por el delante y folios por detrás del original de Jiménez, que es el original que tenemos de este libro, que ahí dice Popol Vuh Ubi Kumal, quiere decir Popol Vuh, su nombre por ellos. Ellos le decían Popol Vuh. Pero en la segunda página del libro no está bien escrito y Jiménez escribió Popol Vuh Ubi. Su nombre es Popol Vuh. Entonces don Adrián, un hablante quiché, él dijo Jiménez, que fue el fraile dominico que copió el Popol Vuh de un escrito de los jóvenes quichés antiguos, o una copia de otra copia, no sabemos qué fue lo que copió, pero él, Jiménez, dice don Adrián Chávez, o decía don Adrián Chávez, Jiménez era muy descuidado al escribir, y es cierto. Entonces se le escapó una O. Entonces no es Popol, sino Popo. Popo no es Popo, sino Pop. Y además Pop quiere decir la estera donde se sientan los consejos. Entonces por eso fue que él dijo, el nombre no es Popol, sino que es Pop. Entonces tocaba algo muy casi sagrado dentro de los estudios universales de la literatura maya, ¿verdad? Que era el nombre. Lo arrancó. Entonces lo hizo suyo. Esa fue la gran ventaja, el gran paso descolonizador de don Adrián Chávez. Aunque, digamos, viene Sam Colop, que es quiché, de Cantel, y él regresa al nombre Popol, pero regresa después de lo que hizo don Adrián Chávez, ¿no? ¿Sí? Bien, sí. Es que Popol Vuh quiere decir varios, o plural, como le dicen ustedes. Popol Vuh uno. Popol Vuh uno. Las hojas le decimos ushak. Ushak quiere decir las hojas. Entonces ese es el sentido que yo entienda. Que Popol Vuh quiere decir varios. Y ahora Popol Vuh es uno. Singular, dicen ustedes, ¿no es así? Sí, esa es la que yo entiendo sobre esta. Entonces, si hablamos en plural, pues decimos Popol Vuh, que es bastante. Ahora, si singular, le decimos Popol Vuh uno. Así le entiendo yo esta. También la otra cosa, sí, usted habla Quijote. ¿Qué le decimos nosotros? ¿Qué Quijote le dice? Por eso le digo,
tenemos su idioma igual. Sí, ellos les dicen Quijote, nosotros decimos Sí. Quij, ese idioma. ¿No? Sí, sí. Sí, son las dos cosas. Porque Don que- Quijote iba a caballo. Sí, Entonces iba montado. tenía su quij. Sí, Quij quiere decir lo tiene montado. En otro sentido, ¿no? Entonces, esa es la que yo quiero. Pero solo sobre lo Claro. otro, don Nicolás. Sí. Allá donde yo vivo, que se llama Santa María Chiquimula, hablan quiché, ¿no? Ujú. Ellos para decir el plural dicen, por ejemplo, ajpopib, popib. Sí, Y popol lo usan, por ejemplo, dicen popolwinak, la gente del popol, la gente de la reunión, ¿no? sí, sí. Sí, sí, Por eso, gente de Popol. sí, del Ah, popol. Popwinak quiere decir son varios. Sí, Porque ellos se sientan sobre Sí, el sí. petata. sí, sí. Hacen una rueda, se sienten, discuten, platican, Sí, son sí. los grandes sabios, pues. Los grandes sabios. Sí. Por eso nosotros se llama Oxlajuj Ajpop, nuestra Ajpop, organización. Ajpopip. Ajpopip, los ajpop, Ajpopip. ¿no? Ajá. Entonces ese es el sentido en la que se habla sobre. Por eso como el pop es así, ¿no? Es un petata, ¿sí ve? Solo que ese es más grande, ¿no? Entonces viene eso, por eso decimos pop buj. Igual a este. Buj, porque es delgadito. Es delgadito, Buj. sí, como una carta. Buj, Sí, dice. buj una es carta. delgadito. En cambio el pop es grueso, ¿no? Claro, porque antes escribían sobre, digamos, ¿cómo se llama? Cortezas Cortezas de de árbol. Ah, no, así, ellos sí, escriben sobre piedra. sí. Bien, Y sí. sobre También piedra, los sí, sí. hermanos católicos dicen que los 10 mandamientos que nos traje Dios está escrito en piedra. Ese es de Y los cuando abuelos. Moisés se enojó, rompió Lo las rompió. Sí, ese es nuestros abuelos, solo ellos escriben sobre las Así. piedras. Antiguamente no existe eso, todo el mundo escribe y estas cosas, no nos equivoquemos, hombre. sí. Después se viene eso, pues de plano ahora hay esto. Y nosotros, don Lucas, cuando estábamos en la montaña, yo recuerdo, los niños escribían porque no había cuadernos. Los hermanos ejércitos, como decían entonces, los habían quemado. Entonces no tenían cuadernos ni tenían lápices, y las escuelas primitivas de las poblaciones de la resistencia eran, en lugar de cuaderno, un pedazo de tablilla, ¿verdad? O en la arena. No. En la arena también. Bueno, eso Sí. fue Jesús. y sobre, en lugar de lápiz, carbón. Sí, Y con Pues, carbón, con ¿no? carbón lo iban a Sí. hacer. Ajá. claro. Nosotros somos, y ahora, computadora. Usted seguramente tiene su computadora, ¿no? No, yo no manejo. No maneja Seguramente computadora. maneja. No manejo computadora yo. No. No No. está en la onda de la computadora todavía. Sí. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante la discusión sobre el nombre, si es importante o no el debate sobre el nombre. Evidentemente sobre lo que ha sido significa. importante porque alguna gente se identifica con un nombre por algún motivo, ¿verdad? Y, digamos, don Nicolás nos está diciendo, miren, nada más es la diferencia entre singular y plural, no hay tanta discusión en este asunto. Sí. Pero sí es evidente que, digamos, yo quisiera retomar lo que se decía, que es un libro importante y por lo tanto su nombre y cómo se le llama Claro, también sí, es importante, ¿verdad? Claro. Y yo, Pero yo ajá, les digo en los talleres, no se peleen por el nombre. Cada uno que diga el nombre que siente, ¿verdad? Para que el libro se haga suyo. Pero dicen un nombre y se pelean por el nombre y no conocen el contenido. Entonces, sí. Porque los maestros cuesta. Con los Claro, maestros, claro. yo tengo talleres sobre el libro, sobre el Popol Vuh, y les cuesta. Cuando comienzan a entrar, se les cambia la cara, porque comienzan a sentir esa característica aplastante Aplastante. de los libros universales.
con este comentario sobre la característica aplastante de los libros universales vamos a ir a corte. Se nos ha pasado rapidísimo el tiempo, pero regresamos en breve para unas reflexiones finales.